Nadie en el pueblo de San Lorenzo podía mirar a Daniela a los ojos aquel martes por la tarde. No era por vergüenza propia, sino por esa lástima incómoda que siente la gente cuando ve a un animal herido que ya no tiene salvación. Daniela, con sus 45 años marcados en las líneas prematuras de su frente y en la aspereza de sus manos que habían fregado, cocinado y sembrado para otros desde que tenía memoria, estaba de pie en el centro del salón principal de la hacienda Los Álamos. El aire estaba viciado, espeso por el humo de los cigarros de sus primos y el perfume barato de sus cuñadas, una mezcla que le revolvía el estómago, aunque ella se mantenía inmóvil, con la barbilla ligeramente levantada, aferrando su viejo chal de lana como si fuera lo único que la separaba del abismo. Frente a ella, el notario ajustaba sus gafas sobre la nariz sudorosa, carraspeando con una lentitud exasperante. A su lado, Evaristo, su primo mayor, sonreía. Era una sonrisa de tiburón, de quien sabe que la presa ya no tiene escapatoria. Evaristo siempre la había odiado, quizás porque Daniela, a pesar de ser la hija adoptiva, la recogida como le decían a sus espaldas, había sido la única que cuidó al viejo don Gregorio en sus últimos 10 años de agonía, limpiando sus llagas y soportando sus gritos, mientras Evaristo y los demás esperaban en la ciudad a que el anciano dejara de respirar para venir a repartirse el botín. Y ahora el momento había llegado. Antes de continuar con esta historia de traición y justicia, te pido un pequeño favor. Si alguna vez has sentido que la vida te golpeó injustamente, o si crees que la rueda del destino siempre termina poniendo a cada uno en su lugar, haz clic en el botón de suscripción y déjanos un me gusta. En los comentarios, escribe la frase: la verdad siempre sale a la luz. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir contando estas historias que el mundo necesita escuchar. Ahora, volvamos al Salón de los Álamos, donde el destino de Daniela estaba a punto de ser sellado con una crueldad inimaginable. Continuamos, dijo el notario con voz monótona. Para mi sobrino Evaristo dejo la casa principal, los establos del norte y las 300 hectáreas de cultivo de regadío. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Evaristo chocó su copa de vino con la de su esposa sin siquiera mirar a Daniela. Para mis sobrinas Clara y Sofía, prosiguió el hombre de leyes, las cuentas bancarias, las joyas de la familia y los terrenos frutales del valle. Daniela no esperaba nada. Sabía que su condición de hija no biológica, sumada al rencor de la familia, la dejaba en desventaja. Pero don Gregorio, en sus momentos de lucidez, le había prometido un techo. No te dejaré en la calle, hija, le había dicho una noche de fiebre. Ella solo quería eso, una pequeña cabaña, quizás un rincón donde envejecer en paz sin tener que servir a nadie más. Y finalmente, el notario hizo una pausa y por primera vez miró a Daniela con algo parecido a la compasión. Para Daniela, quien me acompañó en mi vejez, dejo la propiedad conocida como El Pedregal, ubicada en el límite sur de la finca. El silencio que siguió fue absoluto, pero duró apenas un segundo antes de que Evaristo soltara una carcajada estruendosa, una risa cruel que contagió a los demás. ¡El Pedregal!, gritó Evaristo golpeando la mesa. El viejo tenía sentido del humor hasta el final. Daniela sintió que las piernas le fallaban. Conocía el Pedregal. Todos lo conocían. No era una finca, ni siquiera un terreno. Era una extensión de tierra baldía, un páramo gris y polvoriento al borde del barranco, donde el sol golpeaba con tanta fuerza que la tierra estaba cuarteada como piel de lagarto. No crecía nada allí, ni hierba mala. Los campesinos decían que esa tierra estaba maldita, que el suelo era tan salado y duro que rompía los arados. Le llamaban el campo de la muerte. Le acababan de heredar un cementerio de polvo.
Eso no puede ser, susurró ella con la voz quebrada. Don Gregorio prometió... El testamento es claro, interrumpió Evaristo levantándose y caminando hacia ella hasta invadir su espacio personal. Olía a alcohol y soberbia. Te llevas tu basura y te largas. Tienes hasta el anochecer para sacar tus trapos de mi casa. Y Daniela... Bajó la voz para que solo ella lo oyera. Si te veo rondando por mis tierras fértiles pidiendo comida, echaré a los perros. El pedregal es tuyo. A ver si eres capaz de sacar agua de las piedras, hija predilecta. La humillación le quemaba las mejillas. No lloró, no les daría ese gusto. Asintió lentamente, dio media vuelta y salió del salón, sintiendo las risas clavarse en su espalda como cuchillos. Fue a su pequeña habitación, la que había ocupado durante 20 años, y metió sus pocas pertenencias en 2 bolsas de tela, 3 vestidos remendados, una foto de su madre que apenas se veía, un peine y una manta raída. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, solo tenía ese pedazo de infierno que ahora llevaba su nombre. La caminata hacia el pedregal duró 2 horas bajo un sol que, aunque atardecía, todavía mordía la piel. A medida que se alejaba de los verdes pastos de la hacienda y se acercaba al límite sur, el paisaje cambiaba drásticamente. Los árboles desaparecían, la hierba se volvía amarilla y luego inexistente. El canto de los pájaros cesaba, reemplazado por el silbido lúgubre del viento pasando entre rocas afiladas. Cuando llegó, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que hacía que el lugar pareciera aún más hostil. Frente a ella se extendía una planicie de tierra gris, llena de piedras negras y volcánicas. En el centro había una estructura que apenas podía llamarse casa, 4 paredes de adobe medio derrumbadas y un techo de paja podrida que dejaba ver el cielo. No había puerta. Las ventanas eran agujeros negros que parecían observarla. Daniela soltó las bolsas en el suelo polvoriento. El polvo se levantó en una nube asfixiante, cubriéndole los zapatos. El silencio era absoluto, aterrador. No había grillos, no había vida. Solo ella y la desolación. Sintió, por primera vez, el peso abrumador de su soledad. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra dura y estéril. Gritó con rabia, con dolor, un grito que salió desde las entrañas y se perdió en la inmensidad de aquel desierto. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? Había sido buena, había sido leal, y la vida le pagaba con polvo y piedras. La noche cayó rápido sobre el pedregal. El frío era tan intenso como el calor del día. Daniela entró en la ruina. Limpió un rincón con sus propias manos, apartando excrementos de ratas y piedras, y se envolvió en su manta, tiritando. El viento aullaba colándose por las grietas, y por un momento le pareció escuchar voces en el viento, burlas antiguas. Pero Daniela no sabía algo. No sabía que esa tierra yerma guardaba secretos, no sabía que la esterilidad de la superficie era solo una máscara. Mientras cerraba los ojos, intentando dormir con el estómago vacío y el corazón roto, justo debajo de ella, a metros de profundidad, la tierra vibraba con una historia antigua que Evaristo y su codicia jamás podrían comprender. Esa noche, Daniela durmió sobre su propia tumba, sin saber que al amanecer su verdadera prueba comenzaría. El hambre sería su primer enemigo, pero la desesperación sería el pico y la pala que la llevarían a la verdad. El primer amanecer en el pedregal no trajo esperanza, sino una revelación cruel de su nueva realidad. La luz del sol, sin árboles que la filtraran, golpeó el rostro de Daniela como una bofetada caliente. Se despertó con la boca seca, la lengua pegada al paladar y una capa de polvo fino cubriéndole las pestañas.
Al intentar ponerse de pie, sus articulaciones crujieron, entumecidas por la humedad del suelo y el frío de la madrugada. No había desayuno esperándola, ni el aroma del café que solía preparar en la hacienda. Solo había un silencio sepulcral y un horizonte gris que ondulaba por el calor que ya comenzaba a subir desde la tierra. La sed fue lo primero que la atacó, una sed punzante, instintiva. Daniela salió de la ruina y miró a su alrededor buscando algún rastro de humedad. Nada. El suelo estaba tan seco que se resquebrajaba en patrones geométricos perfectos. Caminó hacia el límite norte de su terreno, donde comenzaban las tierras verdes de Evaristo. A lo lejos, vio el brillo plateado del arroyo que cruzaba la hacienda. El agua corría libre, fresca y cristalina. Su cuerpo reaccionó involuntariamente y dio un paso hacia allá, pero se detuvo en seco al ver una figura a caballo patrullando la linde. Era uno de los capataces de Evaristo, un hombre de rostro curtido y mirada indiferente, con una escopeta cruzada en la espalda. Al verla, no dijo nada, simplemente escupió al suelo y señaló el poste que marcaba la propiedad. El mensaje era claro: ni una gota de agua para ella. Daniela sintió que las lágrimas subían a sus ojos, pero se obligó a tragárselas. Llorar era desperdiciar el poco líquido que le quedaba en el cuerpo. Dio media vuelta y regresó a su infierno de piedras. Los primeros días fueron una borrosa pesadilla de supervivencia. Daniela encontró, entre los escombros de la parte trasera de la choza, unos viejos cubos de metal oxidado y una lona rota. Aprendió a extender la lona por las noches para capturar el rocío de la madrugada, exprimiendo cada gota en una taza abollada al amanecer. Aquello apenas le mojaba los labios, pero la mantenía viva. Para comer, rebuscaba entre las rocas raíces amargas y, en una ocasión, tuvo que espantar a los buitres para robarles los restos de una liebre que había muerto por el calor. Se estaba convirtiendo en algo salvaje, en una sombra de la mujer digna que había sido. Su ropa se desgarró con las espinas de los pocos matorrales secos. Su piel, antes cuidada, se quemó hasta tomar un tono rojizo y luego se descamó, dejando paso a una epidermis curtida y morena. Pero lo peor no era el hambre ni la sed, era la soledad y la burla. A veces, los habitantes del pueblo pasaban por el camino viejo que bordeaba el pedregal. No se detenían a ayudar. Pasaban en sus carretas, señalándola. «¡Miren a la reina del polvo!», gritaban los niños, instigados por las habladurías de sus padres. «Ahí está la loca», decían las mujeres, persignándose. «Dicen que habla con las piedras porque nadie más la quiere». Daniela los oía. Cada palabra era una piedra más en su carga. Pero fue en la segunda semana cuando la desesperación tomó una forma física. La falta de agua se volvió crítica. Sentía que su mente empezaba a fracturarse. Veía espejismos de lagos azules donde solo había rocas negras. Sabía que si no encontraba una fuente de agua real, moriría allí, seca como una hoja en otoño, y Evaristo ganaría. Evaristo brindaría sobre su tumba. Ese pensamiento encendió una chispa de furia en su pecho. «No les daré el gusto», murmuró con una voz que sonaba como lija frotando madera. Recordó vagamente una historia que don Gregorio le había contado hacía años, sobre los antiguos pobladores que vivían en esas tierras antes de que se secaran. «Ellos bebían de la tierra profunda», había dicho el viejo. Tenía que haber agua abajo, muy abajo. Sin herramientas, Daniela comenzó a buscar. Encontró, semienterrada cerca de una pared derrumbada, una vieja pala de hierro sin mango, una hoja de metal oxidada y pesada. Se dirigió al centro del terreno, al lugar donde la tierra parecía más hundida, más oscura. «Si quieren que muera aquí, moriré peleando», dijo al viento.
y clavó la pala. El suelo del pedregal era duro como el concreto. El primer golpe apenas levantó una nube de polvo y un sonido metálico que resonó en sus huesos. El segundo golpe hizo vibrar sus muñecas hasta los hombros, pero Daniela no se detuvo. Golpeó una y otra vez. El sol del mediodía caía a plomo sobre su espalda, quemando a través de los jirones de su vestido. El sudor se mezclaba con la tierra en su rostro, creando una máscara de barro. Una hora después, apenas había hecho un agujero del tamaño de un plato. Sus manos, desacostumbradas a tal violencia, se llenaron de ampollas. Las ampollas se reventaron, sangrando sobre el mango improvisado que le había puesto a la pala con una rama seca. La sangre se mezcló con la tierra estéril. ¡Agua!, gritó, golpeando con rabia. ¡Dame agua, maldita sea! Pero la tierra no respondía. Solo ofrecía resistencia. Piedras, arcilla compacta, más piedras. Al atardecer, Daniela estaba agotada, temblando de fatiga. Se había cavado un hoyo de medio metro. Se dejó caer dentro de él, acurrucada en posición fetal, buscando el frescor de la tierra removida. Desde lejos, si alguien la hubiera visto, habría parecido que estaba cavando su propia tumba, y quizás lo estaba haciendo. Al día siguiente, se levantó y volvió a cavar, y al siguiente, y al otro. La actividad se convirtió en su única obsesión. Olvidó el hambre, la sed se convirtió en una compañera constante, un dolor sordo en el fondo de su garganta. Cavar le daba un propósito. Mientras golpeaba la tierra, imaginaba que golpeaba la cara de Evaristo, la sonrisa de sus cuñadas, la indiferencia del notario. Cada palada era un grito de justicia no expresado. El agujero se hizo profundo. Ya no podía salir de él sin esfuerzo. Tenía que tirar la tierra hacia arriba con un cubo atado a una cuerda que trenzó con tiras de su propia ropa. Se pasaba el día entero allí abajo, en la oscuridad, oliendo a mineral y a sudor rancio. La gente del pueblo empezó a detenerse más a menudo, pero no para burlarse, sino para observar con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Veían salir tierra del agujero, cubo tras cubo, lanzada por una mano invisible. A veces oían los gruñidos de esfuerzo que salían de las profundidades de la tierra. «Ha perdido el juicio por completo», decían en la taberna. «Está buscando el infierno para irse a vivir con el diablo». Nadie bajó a verla. Nadie le ofreció una mano. Daniela se convirtió en un mito local, la loca que vivía bajo la tierra, pero lo que nadie veía desde la superficie era lo que estaba ocurriendo abajo. A 4 metros de profundidad, la tierra había cambiado. Ya no era polvo gris. Empezaban a aparecer capas de arcilla rojiza y piedras extrañas, pesadas, con vetas que brillaban débilmente en la penumbra cuando un rayo de sol lograba entrar al pozo al mediodía. Daniela, cegada por su obsesión de encontrar agua, apartaba esas piedras con frustración, maldiciéndolas porque desafilaban su pala. «¡Más piedras! ¡Solo quiero agua!», gritaba, lanzando una roca del tamaño de un puño hacia arriba con fuerza. La piedra voló fuera del pozo y aterrizó rodando cerca de la carretera, justo a los pies de un hombre que había bajado de un automóvil negro averiado. No era del pueblo. Llevaba un traje gris impecable y un sombrero panamá. El hombre se agachó molesto por el polvo que levantó la roca, pero cuando sus ojos se posaron en el objeto que la loca había desechado como basura, se quedó petrificado. Daniela no lo vio. Ella seguía abajo, llorando de impotencia, golpeando el fondo del pozo con las manos sangrantes, sin saber que acababa de lanzar a la superficie la llave de su destino. El hombre del traje gris sostuvo la piedra sucia en su mano.
Para cualquier otra persona, aquello no era más que un trozo de escombro volcánico, una roca deforme y oscura, cubierta de la arcilla rojiza del subsuelo. Pero aquel hombre no era cualquiera. Se llamaba Roberto Arismendi, un profesor de geología retirado y coleccionista apasionado que había viajado por medio mundo buscando rarezas minerales. Su coche se había sobrecalentado justo en el kilómetro más desolado del camino. Una coincidencia que los escépticos llamarían suerte, pero que en el gran esquema de las cosas parecía escrita. Roberto sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y escupió en él. Con cuidado frotó la superficie rugosa de la piedra que la loca había arrojado. Al quitar la capa de barro seco y mugre, el sol de la tarde incidió directamente sobre la roca húmeda. Roberto dejó de respirar. Allí, en una pequeña fractura de la corteza negra, brilló un destello. No era un brillo normal, era un fuego atrapado. Un relámpago de azul eléctrico que cambiaba a verde esmeralda y luego a un rojo sangre profundo según movía la mano. Sus dedos empezaron a temblar incontrolablemente. Sacó una pequeña lupa de joyero que siempre llevaba colgada al cuello y examinó la fractura. «¡Dios santo!», susurró, sintiendo que las piernas se le aflojaban. «Es puro, es completamente puro». Corrió hacia el borde del agujero, olvidando su coche, su sed y el calor. Se asomó al abismo. Abajo, en la penumbra, vio a Daniela. Estaba cubierta de barro, con el cabello enmarañado y las manos en carne viva, golpeando la pared del pozo con la pala rota, sollozando de pura frustración. «¡Señora!», gritó Roberto. Su voz salió estridente por la emoción. Daniela se sobresaltó. Levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el contraluz. Su primera reacción fue el miedo. Pensó que Evaristo había enviado a alguien para echarla finalmente, o peor, para enterrarla viva allí mismo. Se pegó contra la pared de tierra, empuñando la pala como un arma. «¡Váyase!», gritó ella con voz ronca. «Esta es mi tierra. No tengo nada. Solo tengo piedras y polvo. No, escúcheme». Roberto se arrodilló al borde, sin importarle ensuciar su traje. «Necesito que suba. Por favor». «No voy a salir», bramó ella lanzando otra piedra hacia arriba. «Déjenme morir en paz». La piedra golpeó cerca de la mano de Roberto. Él la tomó y la miró. Era más grande que la anterior. Y pesaba como el plomo. Roberto comprendió rápidamente la situación. Esa mujer no tenía idea. Estaba sentada sobre una fortuna que haría palidecer a reyes. Y estaba llorando porque no encontraba agua. Sintió una punzada de compasión tan fuerte que le dolió el pecho. «Tengo agua», dijo Roberto, cambiando de táctica. Levantó una botella termo que había sacado del coche. «Agua fría, limonada. Suba, por favor, se la daré toda». La palabra limonada rompió la resistencia de Daniela. El instinto de supervivencia pudo más que el miedo. Ató la cuerda a su cintura y con una fuerza que solo da la desesperación, trepó por las muescas que había hecho en la pared del pozo. Cuando emergió a la superficie, cegada por la luz, cayó de rodillas jadeando. Roberto no la tocó. Sabía que parecía un animal herido. Simplemente desenroscó el termo y se lo tendió. Daniela lo arrebató y bebió con ansia, derramando el líquido por su barbilla, tosiendo y volviendo a beber. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano sucia y miró al extraño con desconfianza. «¿Qué quiere?», preguntó, recuperando el aliento. «¿Viene a burlarse de mis piedras? Todo el pueblo dice que estoy loca por cavar aquí. Dicen que el pedregal solo sirve para criar alacranes». Roberto sonrió. Fue una sonrisa triste, llena de sabiduría. Se sentó en el suelo frente a ella, sin importarle el polvo. «Señora», empezó él suavemente, «¿sabe usted por qué este terreno es tan odiado? ¿Sabe por qué nada crece aquí? Porque está maldito.
escupió Daniela con amargura. Porque Dios se olvidó de este rincón. No, corrigió Roberto negando con la cabeza. Nada crece aquí porque el suelo es demasiado rico en minerales, demasiado ácido. Y es duro, porque hace millones de años esto no era un campo. Era el lecho de un antiguo lago volcánico que se secó rápidamente, atrapando madera, huesos y vida bajo capas de sílice y ceniza a presiones inimaginables. Daniela lo miraba sin entender, pensando que el hombre era el loco. «¿Y eso a mí qué me importa?», replicó ella. «Yo no puedo comer sílice, yo necesito sembrar maíz». Roberto extendió la mano y le mostró la primera piedra que ella había lanzado. «Présteme su pala», pidió. Daniela dudó, pero se la dio. Roberto colocó la piedra sobre una roca plana más grande. «Mire bien». Con un golpe seco y preciso del mango de la pala, Roberto partió el nódulo negro por la mitad. La roca se abrió como un huevo. Lo que había dentro hizo que Daniela soltara un grito ahogado. No era piedra gris. El interior era un estallido de colores vidriosos. Violetas profundos, naranjas ardientes y verdes neón que parecían moverse como si estuvieran vivos. Era como si alguien hubiera capturado una aurora boreal y la hubiera solidificado dentro de esa cosa fea y sucia. ¿Qué es eso?, tartamudeó Daniela, acercándose fascinada. «Esto, mi querida amiga», dijo Roberto con reverencia, «es un ópalo negro de matriz. Es una de las gemas más raras y valiosas del planeta, más raro que el diamante. Se forma solo en condiciones muy específicas, donde la madera antigua se petrifica y es reemplazada por ópalo precioso». Roberto señaló el pozo, el agujero donde Daniela había sufrido, llorado y sangrado durante semanas. «Usted estaba cavando a través de una veta primaria. Esas piedras malditas que le rompían la pala y que usted tiraba con rabia. Cada una de ellas vale más que toda la cosecha de la hacienda de su primo en 10 años». Daniela se quedó paralizada. El mundo dejó de girar. Miró el montón de escombros que había acumulado a un lado del pozo. Había cientos de esas piedras. Cientos. Tomó el trozo que Roberto había abierto. Lo acarició. Era suave, frío y hermoso. «¿Me está diciendo...?» La voz le temblaba tanto que apenas podía hablar. «¿Que soy rica?» Roberto soltó una carcajada nerviosa. «Rica no es la palabra, señora. Si esa veta sigue bajando como creo, usted es probablemente la mujer más acaudalada de toda la región. Quizás del país. El campo de la muerte es en realidad una bóveda bancaria que nadie sabía cómo abrir». Daniela miró hacia la hacienda Los Álamos, visible a lo lejos como una mancha verde en el horizonte. Recordó la risa de Evaristo. «Te llevas tu basura», le había dicho. Recordó el plato del perro, la humillación. Una lágrima rodó por su mejilla, limpiando un surco en la suciedad de su cara. Pero no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de conmoción pura. «Pero escúcheme bien». La voz de Roberto cambió, volviéndose grave y urgente. Le agarró la muñeca con fuerza. «Usted está en peligro, un peligro mortal». Daniela volvió a la realidad de golpe. «¿Por qué?» «Porque si su primo, o el alcalde, o cualquiera en ese pueblo se entera de lo que hay aquí antes de que usted registre legalmente el hallazgo minero...» Roberto miró hacia la carretera desierta. «La matarán. Le quitarán la tierra diciendo que usted está loca o que falsificó el testamento. Vendrán como buitres». Daniela sintió un frío helado en la espalda. Sabía que tenía razón. Evaristo era capaz de todo. «¿Qué hago?», preguntó, sintiéndose pequeña de nuevo. Roberto se puso de pie y se sacudió el pantalón. Miró a Daniela a los ojos, y en esa mirada, ella vio por primera vez en su vida a alguien que no quería usarla, sino ayudarla. Lo primero, tapar ese pozo. Nadie puede ver el brillo. Lo segundo, usted necesita un abogado de la capital, no de este pueblo corrupto.
Y lo tercero, Roberto sonrió, sacando una tarjeta de visita de su bolsillo. Vamos a necesitar limpiar estas piedras para que brillen tanto que cieguen a todos los que la humillaron. Yo la ayudaré. Pero tenemos que ser rápidos. Veo polvo en el camino. Alguien viene. Daniela miró hacia el norte. Efectivamente, una columna de polvo se acercaba desde la hacienda. Era la camioneta de Evaristo. Seguramente venía a regodearse, a ver si la loca ya había muerto de sed. «Rápido», dijo Roberto. «Esconda las piedras brillantes. Actúe como si estuviera derrotada. Lloré si es necesario. Que no vean la victoria en sus ojos todavía». Daniela apretó el ópalo contra su pecho, sintiendo su latido contra la piedra fría. Por primera vez en años, su corazón no latía con miedo, sino con la fuerza de un tambor de guerra. «No se preocupe, señor Roberto», dijo Daniela, y su voz tenía un filo nuevo, peligroso. «Sé sufrir. He practicado toda mi vida. No verán nada hasta que sea demasiado tarde para ellos». La camioneta de Evaristo, una bestia de metal cromado y llantas enormes, frenó a escasos metros del pozo, levantando una cortina de polvo que obligó a Daniela y a Roberto a cubrirse los ojos. El motor se apagó, pero el silencio que siguió fue aún más agresivo. Evaristo bajó del vehículo con esa lentitud arrogante de quien se sabe dueño del mundo. No venía solo. Del lado del copiloto descendió el abogado de la familia, el licenciado Morales, un hombrecillo de aspecto de roedor que siempre cargaba un maletín de cuero bajo el brazo. Daniela sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas, justo donde escondía el ópalo negro dentro de su vestido. Miró a Roberto de reojo. El geólogo se había puesto de pie, limpiándose las manos con un trapo sucio, adoptando una postura encorvada y sumisa, ocultando su inteligencia tras la fachada de un automovilista despistado en apuros. «Vaya, vaya», dijo Evaristo, ajustándose el cinturón que apenas contenía su vientre. «Veo que la reina del polvo tiene visitas. ¿Ya estás vendiendo piedras a los turistas, prima? Porque eso es ilegal sin licencia comercial». Evaristo soltó una risotada seca y pateó una de las rocas del montón de escombros. La piedra rodó y chocó contra la bota de Roberto. Era un nódulo grande, sin abrir. Si Evaristo le hubiera dado una patada más fuerte y la hubiera partido, el brillo habría delatado todo. Daniela contuvo la respiración. «Solo es un buen samaritano, primo», respondió Daniela, bajando la cabeza, fingiendo esa derrota que tantas veces había sentido de verdad. Su coche se calentó. Le di un poco del agua que recogí del rocío. Evaristo miró el coche de lujo averiado y luego a Roberto con desdén. «Pues arréglelo rápido y lárguese, amigo. Esta propiedad es privada. Bueno, por ahora». El primo se volvió hacia Daniela, ignorando completamente a Roberto, como si fuera parte del paisaje. «A eso vine, Daniela, a traerte buenas noticias, aunque no te las merezcas». El licenciado Morales abrió el maletín sobre el capó caliente de la camioneta y sacó un documento lleno de sellos oficiales. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Es tu salvación», dijo Evaristo, encendiendo un cigarrillo. «Mira a tu alrededor. Esto es un asco. Vives como una rata. La gente del pueblo se queja. Dicen que tus gritos asustan al ganado. El alcalde iba a mandarte al manicomio mañana mismo. Iban a declararte incapaz mentalmente, Daniela. Y tú sabes lo que eso significa. Chaleco de fuerza y adiós libertad». Daniela sintió un escalofrío. Sabía que eran capaces de hacerlo. En ese pueblo, el dinero de Evaristo compraba diagnósticos médicos y sentencias judiciales. «Pero», continuó Evaristo, exhalando el humo hacia la cara de ella, «como soy un hombre de familia y tengo un corazón enorme, los convencí de esperar. Les dije, déjenme hablar con ella. Y aquí estoy. Te traigo una oferta». Morales le tendió una pluma.
La empresa de saneamiento del Estado está buscando un lugar para hacer un vertedero de basura industrial, explicó Evaristo con una sonrisa torcida. Necesitan un hueco grande y alejado para tirar los desperdicios químicos, y casualmente tú ya cavaste un hueco precioso. Daniela apretó los puños. Querían convertir su hogar, su herencia, en un basurero tóxico. La ironía era brutal. Te compro el Pedregal, dijo Evaristo. Te doy lo suficiente para un boleto de autobús a la capital y un mes de alquiler en alguna pensión barata. Firmas aquí, te subes a mi camioneta ahora mismo y te olvidas de este infierno. Si no firmas, bueno, mañana vienen los enfermeros del psiquiátrico y te sacan a la fuerza. Y entonces me quedaré con la tierra gratis, porque un loco no puede tener propiedades. El ultimátum cayó como una losa. Era firmar o ser encerrada. Evaristo miró su reloj de oro. Tienes 5 minutos. Tengo una cena importante. Daniela miró el papel. Las letras bailaban ante sus ojos. Si firmaba, perdía los millones que yacían bajo sus pies. Si no firmaba, la encerrarían, y Evaristo encontraría las gemas cuando las excavadoras vinieran a preparar el vertedero. Era un jaque mate. Entonces sintió una mano sobre su hombro. Era Roberto. «Señor», dijo el geólogo con voz temblorosa, fingiendo miedo. «Disculpe que me meta, pero el coche no me arranca. Si la señora se va con usted, me podría dar un empujón hasta la carretera principal. No quiero quedarme solo aquí de noche. Dicen que hay coyotes». Evaristo lo miró con asco. «No soy grúa, imbécil». «Pero...» Roberto insistió, acercándose al documento. «Oiga, si me permite, yo soy mecánico en la ciudad. Si la señora firma eso, ¿quién me ayuda? Mire, hagamos algo. Si la señora me ayuda a empujar mi coche ahora para que arranque, yo me la llevo. La llevo hasta la estación de tren del pueblo vecino. Así usted no ensucia sus asientos de cuero con... bueno, con ella. Mire cómo huele». Evaristo olfateó el aire y arrugó la nariz. Daniela, tras semanas sin bañarse bien y cavando en la tierra, olía a sudor y miseria. «Tiene razón», dijo Evaristo riendo. «Apestas, Daniela». Roberto le guiñó un ojo a Daniela, un gesto imperceptible, rápido como un rayo. Ella entendió. «Está bien, Evaristo», dijo ella con voz quebrada. «Ganaste. Me rindo. No puedo pelear contra ti, pero no voy a firmar nada delante de tus abogados. Quiero irme con dignidad. Déjame sacar mis cosas, ayudar a este señor, y mañana a primera hora voy a tu oficina y firmo el traspaso. Solo dame esta noche para despedirme de la casa de mi abuelo». Evaristo dudó, miró al abogado. Morales se encogió de hombros. «Mañana a las 8 de la mañana en punto», advirtió el abogado. «Si no estás en la oficina, la orden judicial de internamiento se ejecutará 5 minutos después, a las 8:05. «Ahí estaré», prometió Daniela, bajando la cabeza para ocultar el brillo de odio en sus ojos. «Me iré. El Pedregal es todo tuyo. Que lo disfrutes». Evaristo sonrió triunfante. Se acercó a ella y le dio unas palmaditas en la mejilla, humillantes y paternalistas. «Buena chica. Al final entendiste tu lugar. Siempre fuiste más lista de lo que parecías, aunque no mucho». Se subieron a la camioneta. Evaristo arrancó, giró en U levantando más polvo y se alejó hacia la hacienda, tocando el claxon en señal de victoria. En cuanto las luces rojas de la camioneta desaparecieron tras la loma, la postura de Roberto cambió radicalmente. Se irguió, su rostro perdió la expresión de tonto y se llenó de una determinación feroz. «¡Ahora!», gritó. «No tenemos hasta mañana. Ese abogado no va a esperar. En cuanto llegue al pueblo, preparará los papeles para bloquear cualquier movimiento. Tenemos que salir de aquí ya». «¡Mi coche!», gritó Daniela, señalando el montón de piedras. «Olvide la ropa, olvide todo». Roberto corrió hacia su coche.
Solo traiga las piedras que ya sacamos. ¡Rápido! Daniela se lanzó al suelo, escarbando frenéticamente en el montón de tierra donde había ocultado los nódulos más grandes. Se llenó la falda del vestido con las rocas pesadas y sucias. Sentía el peso de su futuro contra sus muslos. Corrió hacia el coche de Roberto. Él ya estaba al volante, intentando arrancar. El motor tosió 1, 2 veces. «¡Vamos, maldita sea!», rugió Roberto golpeando el volante. A la tercera el motor rugió. No estaba tan averiado como parecía. Solo necesitaba agua, la misma que Daniela le había dado a él minutos antes. La ironía del destino. El agua que ella tanto deseaba le salvó la vida al coche que ahora la salvaría a ella. Daniela se lanzó al asiento del copiloto, jadeando, abrazando sus piedras como si fueran sus hijos. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras el coche derrapaba saliendo del pedregal. «A la capital», dijo Roberto, pisando el acelerador a fondo, ignorando los baches que hacían saltar el vehículo. «Al Ministerio de Minería y Energía. Tenemos que llegar antes de que abran las oficinas mañana. Tenemos que registrar la concesión minera a su nombre. Si Evaristo registra la compra de la tierra o la declara incompetente antes de que nosotros pongamos el sello oficial del hallazgo, todo esto será de él». El coche salió a la carretera principal. La noche era cerrada. Daniela miró por el retrovisor. A lo lejos vio las luces de la hacienda Los Álamos. Se imaginó a Evaristo cenando, brindando con vino caro, celebrando que por fin se había deshecho de la basura. «¡Corre!», susurró Daniela al motor del coche. «¡Corre, por favor!». Tenían por delante 6 horas de viaje por carreteras de montaña peligrosas. Y Daniela sabía que, si Evaristo tenía alguna sospecha, si el abogado decidía verificar algo esa misma noche, podrían enviar a la policía local para interceptarlos. Eran 2 fugitivos en un coche viejo, cargando una fortuna en piedras sucias, huyendo hacia la justicia mientras el reloj corría en su contra. La verdadera batalla no era contra la tierra, era contra el tiempo. El amanecer en la capital era gris y metálico, muy diferente al sol abrasador de San Lorenzo. Daniela y Roberto llevaban 6 horas sin hablar, con los nervios tensos como cuerdas de violín. Habían esquivado una patrulla de carreteras tomando un desvío por caminos de tierra, temiendo que Evaristo hubiera reportado el coche como robado. Ahora, estacionados frente a las inmensas puertas de bronce del Ministerio de Minería, veían cómo el reloj de la torre marcaba 5 minutos para las 8 de la mañana. Una fila de personas comenzaba a formarse. Oficinistas, mensajeros, ingenieros. Daniela, con su vestido sucio de tierra y sus manos llenas de costras, se sentía fuera de lugar. La gente la miraba con recelo, apartándose como si su pobreza fuera contagiosa. Pero ella apretaba contra su pecho la bolsa de tela con las piedras. No le importaban las miradas, solo le importaba el sello. «Faltan 2 minutos», susurró Roberto, mirando su reloj de muñeca. «A las 8 en punto abren». A esa misma hora en San Lorenzo, el abogado de su primo estará presentando la orden de incapacidad ante el juez local. Es una carrera de segundos. Las puertas se abrieron con un chirrido pesado. La multitud empujó. Roberto usó su cuerpo como escudo para proteger a Daniela, abriéndose paso a codazos hasta la ventanilla de registro de nuevos yacimientos. La funcionaria, una mujer mayor con cara de pocos amigos, los miró por encima de sus gafas. «Llegan temprano, formulario 4B y las coordenadas catastrales». Roberto sacó los papeles que había rellenado en el coche, temblando por la cafeína y la adrenalina. «Es urgente», dijo. «Necesitamos registrar un hallazgo de clase A. Propiedad absoluta del subsuelo». La mujer tomó los papeles con una lentitud exasperante, revisó las firmas, miró el reloj de la pared. Eran las 8:03 de la mañana. En ese mismo instante, a cientos de kilómetros, Evaristo estaba entrando en la oficina del juez del pueblo, sonriendo,
con el bolígrafo listo para firmar la sentencia de locura de su prima. «Falta una firma aquí», dijo la funcionaria, señalando una línea punteada. «La del propietario del terreno». Daniela dio un paso adelante. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. «Soy yo», dijo con voz firme. Daniela Vargas», firmó. La funcionaria tomó el sello oficial, lo mojó en la tinta azul y lo dejó caer sobre el papel con un golpe seco y definitivo. «Registrado, 08:05 de la mañana». Ese sonido, ese clac sordo de la madera contra el papel, fue el sonido de la libertad. Roberto soltó un suspiro tan profundo que pareció desinflarse. Daniela se dejó caer en una silla de espera y lloró. Pero esta vez nadie la miró con asco. Lloraba porque sabía que legalmente el subsuelo del Pedregal y todo lo que contenía era intocable. Evaristo podía quedarse con la superficie, con las piedras y los matojos, pero las joyas eran suyas. 6 meses después. La hacienda Los Álamos estaba en silencio. No había fiestas, ni humo de puros, ni risas. El jardín estaba descuidado y la pintura de la casa principal se descascaraba. Evaristo estaba sentado en el mismo sillón donde se leyó el testamento, pero ahora tenía la cabeza entre las manos. Frente a él, el licenciado Morales recogía sus papeles con nerviosismo. «No hay nada que hacer, don Evaristo», decía el abogado. «La empresa de saneamiento canceló el contrato del vertedero. Al enterarse de que hay una concesión minera activa en el terreno colindante, se retiraron. No pueden tirar basura tóxica al lado de una mina de piedras preciosas protegida por el gobierno. Sin ese contrato, usted no puede pagar las deudas de juego ni las hipotecas que pidió sobre la hacienda». «¡Maldita sea!», gritó Evaristo lanzando una copa contra la pared. «Todo es culpa de esa bruja. Se escapó. Nadie la ha visto en meses. Seguro murió en la ciudad y alguien más se quedó con todo». En ese momento, el sonido de un motor potente rompió el silencio del camino de entrada. No era el motor de una camioneta vieja, ni el de un tractor. Era el ronroneo suave y poderoso de un coche de lujo importado. Evaristo se levantó y fue a la ventana. Un automóvil negro, brillante como un espejo, se detuvo frente al pórtico. El chofer, un hombre uniformado, bajó y abrió la puerta trasera. Primero salió un bastón con empuñadura de plata, luego un zapato de tacón fino, y finalmente una mujer. Evaristo parpadeó, incrédulo. No podía ser. La mujer llevaba un traje de seda color marfil que contrastaba con su piel morena y radiante. Su cabello, antes opaco, brillaba recogido en un peinado elegante, pero lo que dejaba sin aliento era el collar que adornaba su cuello. En el centro colgaba una piedra oscura del tamaño de un huevo de gallina que destellaba con fuegos verdes y azules bajo el sol del mediodía. El corazón de El Pedregal, como lo habían bautizado los periódicos de la capital. Era Daniela. Entró en la casa sin llamar, seguida por Roberto, quien ahora lucía un traje impecable y una sonrisa de satisfacción. «Buenas tardes, primo», dijo Daniela. Su voz era suave, educada, pero tenía la autoridad de una reina. «¿Qué haces aquí?», balbuceó Evaristo retrocediendo. «Llamaré a la policía. ¡Allanamiento!». «No es necesario», intervino el licenciado Morales, quien hizo una reverencia rápida hacia Daniela. «De hecho, señora Vargas, llegamos justo a tiempo para la subasta». «¿Subasta?». Evaristo miró a su abogado con horror. «El banco ejecuta la hipoteca hoy al mediodía, Evaristo», explicó Daniela tranquilamente, paseando por el salón y tocando los muebles viejos. «No pagaste las cuotas, y como principal acreedora del banco en la región, decidí venir personalmente a hacer una oferta».
Daniela sacó un cheque de su bolso, lo puso sobre la mesa. La cifra tenía tantos ceros que Evaristo sintió mareos. Compro los álamos, compro los cultivos, el ganado, la casa y tus deudas. Evaristo cayó de rodillas. El orgullo se le había roto como un cristal. Daniela, prima, por favor, somos familia. No me hagas esto, no tengo a dónde ir. Clara me dejó, se llevó a los niños, estoy solo. Daniela lo miró desde arriba. Recordó el día que la expulsó. Recordó el plato del perro. Recordó la frase, a ver si eres capaz de sacar agua de las piedras. Levántate, Evaristo, dijo ella con frialdad. No soy como tú, no te dejaré en la calle. Los ojos de Evaristo se iluminaron con esperanza. De verdad, gracias, gracias. Sabía que tenías buen corazón. Te dejaré vivir en una de mis propiedades, continuó Daniela. Necesito a alguien que cuide el terreno del sur. La sonrisa de Evaristo se congeló. ¿El terreno del sur? ¿El pedregal? Exacto. Ya sacamos todo el ópalo. Ahora solo queda el agujero y la tierra seca. Puedes vivir en la choza. Te daré el mismo trato que me diste a mí. Un techo y la oportunidad de trabajar. Si logras que crezca algo allí, podrás comer de ello. Si no, bueno, siempre puedes pedirle limosna a los nuevos dueños de la hacienda. Daniela se dio la vuelta y salió al porche, donde el aire fresco del campo le llenó los pulmones. Miró hacia el horizonte, hacia esa tierra árida que todos despreciaron y que a ella la salvó. Roberto se paró a su lado. ¿Fue muy duro?, preguntó él. Fue justo, respondió Daniela. La vida es un círculo, Roberto. A veces estás arriba pisando a los demás y olvidas que la rueda gira. Ellos me dieron basura pensando que me destruían, pero en la basura estaba mi bendición. Daniela acarició el ópalo de su cuello. Ya no era la sirvienta, ya no era la recogida, era la dueña de su destino. Y mientras Evaristo empacaba sus cosas para marchar hacia el polvo, Daniela sonrió. Había encontrado el tesoro más grande de todos. No las piedras, sino su propia dignidad recuperada. Así termina la historia de la mujer que heredó un cementerio y encontró una vida. Y tú, que escuchas esto, recuerda, cuando la vida te lance al lugar más oscuro, cuando todos te den la espalda y te sientas en un pozo sin salida, no dejes de cavar, porque a veces, solo en la oscuridad más profunda, es donde podemos ver brillar nuestra verdadera fortuna. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite fe hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si encontraras un tesoro en tu patio trasero? ¿Perdonarías como Daniela o buscarías venganza? Te leo abajo. Hasta la próxima historia.